Hoy trabajamos con dos tapas de frascos, de plástico, lo que tengas. Vamos a reciclarlas y hacer de ellas una bonita manualidad para nuestro hogar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli. Bienvenidos. Para hoy, este par de tapas de frascos. Haremos dos ideas diferentes, sencillas ambas. Primero, lijamos bien. Preparamos nuestras pequeñas bases, imprimación todoterreno para metales y también pintura blanca, que siempre da ese mejor acabado. La primera de ellas la decoraremos por la parte interior. Vamos a crear un bonito paisaje idílico, pura naturaleza. La colección de papeles de arroz de los amigos de ITD Collection Cottage in the Country, Casa de Campo, es ideal para este primer trabajo. Me quedo con uno de los bonitos paisajes campestres y lo recorto a la medida del interior de mi tapa, haciendo de él un circulito apañado. Medium para decoupage extendido y vamos a decorar con el bonito papel. Lo colocamos muy fácil, se adapta incluso sin problema hasta en el borde interior. Y daremos ahora una capa más generosa de nuestro medium para decoupage, de nuestro pegante. Así estamos protegiendo también el trabajo. Con el color arena, pintura acrílica, que le va muy bien a este conjunto campestre, pinto el borde de mi tapa y también la parte trasera. Ambientamos esta estampa con un par de detallitos. Vamos a darle vidilla. De este bonito papel de animalitos de la granja, papel de arroz también tamaño A4 de ITD Collection, elijo una de las gallinas. Y de este otro papel tan chulísimo de imágenes sueltas, el letrerito de Farmhouse, que le va de perlas a la manualidad. Recortados ambos, les daremos cuerpo con un cartoncito. Seguimos reciclando. Primero pintamos nuestro cartón con gesso o también con pintura acrílica blanca para un mejor acabado de la base. Recuerda siempre darle su tiempo de secado. Ponemos la pinceladita extendida de medium para decoupage y colocamos en nuestras superficies recicladas estas imágenes. Les damos la capa generosa por encima de nuestro pegante y cuando sequen por completo, los recortamos en silueta.
Al letrerito le pongo por detrás una cartulina de un color a juego, para que quede más presentable. Y como elemento decorativo chachi y sencillito, usaremos una cuerda de yute. Vamos a abrirla, a desmenuzarla. Será nuestra paja simbólica, un divertido recurso para la manualidad. La divido en dos. La anudo y la incorporo a esta tapita campestre reciclada, en la parte superior con cola blanca, junto al letrerito de la granja. Y el otro tramo chiquitito se lo ponemos a la gallinita, así, despeluchadillo, en la parte baja del adorno. Mira qué cookie queda. Como esta tapita del frasco va a ser un imán para el frigo, creo que no lo he dicho, para la nevera, antes de incluirle el imán de plancha, pongo también esta cartulina conjuntada en la parte trasera. Y por supuesto, cuando yo lo tengo todo bien montadito, paso a barnizar con barniz mate. Tú, como ya sabes los procesos, barniza antes. Yo voy a lo que surja, como máquina en las musas. Y mira qué cosa más graciosa, qué imán más apañado hemos hecho con una simple tapita, papeles bonitos de la granja, cartón y esas cuerdecitas de yute. Para la segunda tapa haremos también un trabajo sencillo, con un resultado muy diferente. Vamos a trabajar con estas elegantes flores, creando un efecto 3D con ellas. Papel de arroz precioso, también tamaño A4, de los amigos de ITD Collection. Recorto lo que me cabe en mi tapa del bellísimo ramillete. Hago de nuevo un circulito y con el visto por la parte contraria, mi segunda tapa reciclada. Medium para decoupage, nuestro pegante, o cola blanca rebajada con agua nos sirve también. Primero esta primera capa extendida. Colocamos la imagen. Y damos sobre ella una capa, ahora sí, más generosa, para que el papel quede bien pegadito y protegido en esta base de metal. En el borde también colorcillo, como en la tapa anterior, con un gris elegante que combina muy bien con los tonos de este trabajo. Volvemos al papel de arroz, a la otra parte, la de las florecillas sueltas. De aquí tomaremos las que correspondan a nuestro ramillete de la tapa, 2 o 3 piezas de cada, y las recortaremos todas para hacer un bonito efecto 3D con ellas. Si en la primera idea le dimos volumen a las decoraciones de manera muy sencilla y con un gran resultado,
Ahora lo haremos trabajando con tela. Nuestra base será tela, la tela batista de algodón, que también la podéis encontrar en la web de ITD Collection. Con ella y con un pegante para tela, por ejemplo, este medium para decoupage de Artis, mi favorito desde siempre, haremos esta técnica. Vamos por grupitos, poco a poco. En un trocito de tela ponemos el pegante y vamos acomodando las flores. Es importante levantar la tela de la mesa e ir limpiando la zona de trabajo. Es como un decoupage normal. Aquí también damos esa capa generosa de nuestro pegante sobre cada pieza. Volvemos a levantar la tela de la mesa y limpiamos. Repetimos este proceso en los distintos grupitos de flores. Para el último de ellos me olvidé de levantar y limpiar la mesa en la primera capa de pegante. Ya me fui yo a mi mundo pensando en futuras maquinaciones. Vamos, que lié una buena para levantar después el pegamento de la mesa. Ya sabes, levanta, limpia y continúa. Así es más rápido y más fácil. Ahora, con una fuente de calor, un secador de pelo o una pistola de calor, vamos secando ambas caras de la tela, que ya va adquiriendo firmeza con el pegante. Y mira qué bonitas nos quedan nuestras telas estampadas con bellas flores. De nuevo las recortamos a tijera y procedemos a darles ese bonito volumen. Una plancha de goma eva, un rectangulillo, nos sirve de base y con un buril o con herramientas de modelar que tengan una bolita en la punta, procederemos. Flor boca abajo y vamos recorriendo toda la silueta, haciendo hincapié en los bordes, varias vueltas, hasta que le veamos que tienen un volumen interesante. Voltearemos y con un buril con una bolita más chiquitita fijaremos el centro de la flor. Volveremos a dar la vuelta hasta que dejemos en el acabado que más nos guste. Así haremos con todas estas bonitas piezas de tela. ¡Al lío! Hoy estamos maquinando ideas con un par de tapas, las que tú tengas. Dos ideas muy distintas, cada una por una cara, para que tengas opciones para reciclar y decorar estas pequeñas superficies recicladas. Si te gusta la manualidad, quiero invitarte a que comentes, compartas el vídeo y te suscribas al canal. Así me ayudas mucho. Gracias. Como lo hace siempre mi gente apañada. ¿Listas todas? Comenzamos a armar este bonito puzzle 3D. La flor de la izquierda con sus capitas, la del centro a 3 piezas y la florecilla de la otra esquina. Todas sujetadas tan solo por ese centro que marcamos antes y con un pegante que le dé cuerpo. Yo lo estoy haciendo con cola blanca. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a la tela batista de algodón y a los papeles tan bonitos que nos acompañan en el día de hoy, junto a la web de nuestros amigos de ITD Collection. ¡Qué elegancia tiene este conjunto! Me encanta. Tan solo un detalle más en esta manualidad. Este retalillo de una cinta de encaje, elegante también, para el borde de la tapita reciclada. ¡Qué bonito! Tanto si queremos que la tapa sea un adornillo para colgar de un pomito o clavito o convertirla también en un imán, colocaremos un cartoncito por detrás,
que haga de tope del hueco de la tapa y cerraremos con una cartulina mismo de tonos parecidos. Yo lo estoy pegando todo con cola blanca, pero puedes hacerlo igual con silicona caliente si prefieres. Una pieza de mi lámina de imán y a barnizar. ¿Qué te parece cómo nos queda esta manualidad? Dos ideas con tapas de frascos, fáciles, divertidas, bonitas, como ideas para la nevera, como imanes únicos originales, cada uno con su volumen. ¿Te animas a reciclar tus tapas? Regálame un dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo y por tu ayuda. Te espero con muchas ideas más. ¿Qué arte tiene mi gente apañada? Hasta el próximo vídeo. Chao.